La primera selección general en el draft de la NFL de 2026 acaba de hacer un anuncio impactante, uno que ya está cambiando todo. En lugar de presentarse a la noche más importante de su vida, Fernando Mendoza tomó una decisión de último minuto que podría sacudir el futuro de los Raiders de Las Vegas y posiblemente de toda la liga. En este video, analizamos la decisión que tiene a todo el mundo del fútbol en vilo y por qué podría ser aún más importante de lo que nadie esperaba. La noche del jueves 23 de abril de 2026, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, subió al podio en Pittsburgh e hizo lo que todos esperaban que hiciera. Los Raiders seleccionaron al mariscal de campo de Indiana en el número 1 general en el draft de la NFL de 2026 el jueves por la noche en Pittsburgh. La era de Fernando Mendoza en Las Vegas había llegado oficialmente, pero aquí está el problema. El hombre cuyo nombre Goodell gritó a una multitud rugiente no estaba allí. El ganador del trofeo Heisman, que no asistió al draft, había sido considerado la primera selección durante meses. Después de llevar a los Hoosiers al Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario en una temporada de 16-0, estaba a más de 1000 millas de distancia sentado en Coral Gables, Florida, rodeado no de agentes, cámaras y patrocinadores corporativos, sino de su familia. El joven de 22 años, que estaba viendo el draft en Coral Gables, Florida, junto con su familia, se emocionó cuando el comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció la selección. Ahora bien, que las mejores selecciones del draft se salten el draft no es algo inaudito. La última vez que un posible número 1 no asistió al draft fue en 2021, cuando Trevor Lawrence se quedó en casa con su familia en lugar de viajar a Cleveland. Pero lo que hace diferente el caso de Mendoza es la razón que lo subyace y las medidas que tomó la liga para tratar de detenerlo. Fernando Mendoza no asistirá al draft de la NFL de 2026 en Pittsburgh, y es una decisión que no ha entusiasmado particularmente a la liga. De hecho, la liga llegó a reclutar a un miembro del Salón de la Fama para intentar cambiar la opinión de Mendoza. La NFL se puso en contacto conmigo. Me puse en contacto con Mendoza para animarlo a que fuera al draft, dijo el mariscal de campo del Salón de la Fama, Peyton Manning, el miércoles. No funcionó. Y la razón por la que no funcionó lo dice todo sobre quién es Fernando Mendoza. Mendoza dijo esta semana que su madre, que lucha contra la esclerosis múltiple, quería que se quedara en casa para el draft, y él quería estar con más de una docena de amigos y familiares en Pittsburgh. Esto no fue un truco publicitario. Esta no fue una táctica de negociación. Este fue un hijo poniendo a su madre primero en la noche más importante de su vida profesional. Pittsburgh es una gran oportunidad y un gran lugar, y estoy muy emocionado de ver a todos los chicos subir al escenario el jueves por la noche. Sin embargo, mi mamá realmente quería que lo hiciera en casa. No es fácil para nosotros, especialmente con la situación familiar, y de todos modos tendré que subirme a un avión a la mañana siguiente. Esa situación familiar es algo sobre lo que Mendoza ha hablado abiertamente durante años. La madre de Mendoza, Elsa, ha vivido con esclerosis múltiple durante más de 15 años y actualmente utiliza una silla de ruedas. Viajar a Pittsburgh para un evento de draft habría sido una carga logística y física para la familia. Así que la decisión para Mendoza fue simple. Quería quedarme y crear el recuerdo con todos los que contribuyeron a mi trayectoria futbolística, dijo Mendoza. Mentores, entrenadores, familia, amigos, queremos compartir ese recuerdo con todos ellos. Va a ser el mejor recuerdo que pueda crear, en lugar de limitarlo a 10 o 12 personas en Pittsburgh. Y cuando Goodell llamó su nombre, había cámaras rodando en la sala de estar de esa familia. No hubo apretón de manos en el escenario, ni prueba de traje, ni drama en el camerino. Ahí estaba Fernando Mendoza, abrumado por la emoción, rodeado de la gente que lo hizo. Pero para entender por qué este momento impactó tanto, hay que entender de dónde viene Fernando Mendoza, porque esta no es la historia de un recluta de 5 estrellas que siempre estuvo destinado a la cima.
Esta es la historia de un chico que fue clasificado como el 134º mejor mariscal de campo de su clase de secundaria y que lloraba en su cama porque nadie lo quería. Fernando Gabriel Mendoza V nació el 1 de octubre de 2003 en Boston, Massachusetts, durante la residencia médica de su padre. Las raíces de su familia se remontan a generaciones. Su línea paterna originalmente provenía de España, del municipio de Campanario, Badajoz. De ahí, se mudaron a Olvera, luego a Cuba y más tarde a Estados Unidos. Creciendo en Miami, Mendoza asistió a la escuela secundaria Christopher Columbus, donde fue un destacado mariscal de campo. Como mariscal de campo del equipo de fútbol, completó 133 de sus 203 intentos de pase para 1.396 yardas y 16 touchdowns con 4 intercepciones, además de sumar 137 yardas y un touchdown por tierra en 2 temporadas. Era capitán del equipo, aspirante al campeonato estatal, presidente del ministerio del campus, y un líder comunitario que una vez coordinó una campaña de donación de pavos que entregó 436 pavos a familias necesitadas en el condado de Miami-Dade. Pero nada de eso importaba a los servicios de reclutamiento. Calificado como un prospecto de 2 estrellas o de 3 estrellas bajas, Mendoza no atrajo la atención de las mejores escuelas de la FBS durante gran parte de su carrera de secundaria. A pesar de llevar a su equipo a una aparición en el campeonato estatal, más de 130 programas de la FBS vieron la cinta y dijeron que no. Sus primeras y más destacadas ofertas provinieron de programas más pequeños de la división I, incluyendo Yale, Penn y Lehigh. Creyendo que este era su techo más alto, Mendoza se comprometió con Yale antes de su último año. Piensa en eso por un momento. El hombre que acaba de convertirse en la primera selección general del draft de la NFL, el ganador del trofeo Heisman, el campeón nacional, una vez estuvo comprometido con una escuela de la Ivy League porque esa era la mejor oferta de fútbol que podía obtener. Estaba devastado. Estaba llorando en mi cama, pensando, wow, realmente quiero jugar fútbol americano universitario, recuerda Mendoza. Creo que soy mejor que muchos de estos chicos, pero no estoy recibiendo ninguna oferta. Su madre fue quien lo mantuvo firme. Elsa Mendoza, quien le enseñó a Fernando a lanzar un balón de fútbol, fue la voz tranquilizadora que le decía que las ofertas llegarían. Ella estaba segura. Él lo era menos. Entonces llegó un giro del destino que cambiaría la trayectoria del fútbol universitario. La Universidad de California, Berkeley, Cal, fue la única escuela de las Power Five que le ofreció una beca a Mendoza y llegó muy tarde en el ciclo después de que otro mariscal de campo se retirara. Cal tenía un puesto vacante porque su mariscal de campo previamente comprometido se cambió a UCLA. Mendoza era esencialmente una opción de reemplazo, un plan de respaldo. No le importó. Esta fue la única oferta de una conferencia de las 5 grandes de la FBS que Mendoza recibió de más de 130 programas elegibles. Impulsado por el ardiente deseo de competir al más alto nivel, Mendoza cambió rápidamente su compromiso con Cal. Cuando le contó a su mamá, su respuesta fue pura Elsa Mendoza. Cuando entré primero en Cal, Elsa me dijo, te va a ir genial. Vas a ayudar a cambiar el rumbo de ese programa. Mientras tanto, la propia evaluación de Fernando sobre sí mismo en ese momento era mucho más modesta. Es como si ni siquiera supiera que estoy en la banca aquí. Ni siquiera sé si puedo jugar. Estos tipos se mueven tan rápido. Mendoza se tomó un año sabático durante la temporada 2022. No vio el campo. Se sentó. Él aprendió. Esperó. Luego, en 2023, comenzó a abrirse camino a la fuerza en la tabla de profundidad. Después de tomarse un año sabático en su primer año en el norte de California, fue lanzado al puesto de titular a mitad de temporada en 2023, demostrando su dureza al completar el 63.0% de sus pases para 1.708 yardas y 14 touchdowns. Para 2024, ya era el titular.
En 2024, ganó el puesto por completo, lanzando para más de 3.004 yardas con 16 touchdowns. Fue bueno, estableciendo récords en Cal, ganando honores semanales de la conferencia, convirtiéndose en el noveno mariscal de campo en la historia de la escuela en superar las 3.000 yardas por pase en una sola temporada. Pero Cal tuvo un promedio de 6 a 7 en sus 2 temporadas iniciales. Sabía que podía hacer más. Sabía que había más en otro lugar. Luego, en diciembre de 2024, entró en el portal de transferencias y todo cambió. Cuando Fernando Mendoza entró en el portal de transferencias en diciembre de 2024, tenía opciones que habrían asombrado a los servicios de reclutamiento que una vez lo ignoraron. Georgia lo quería. Missouri lo quería. Algunos de los programas más importantes de sangre azul de Estados Unidos llamaron. Para un niño que una vez se comprometió con Yale, el mariscal de campo transferido de Cal, Fernando Mendoza, se ha comprometido con Indiana, dijeron fuentes a Petetamel de ESPN. El mariscal de campo de 6 pies 5 pulgadas y 225 libras, quien es un estudiante de segundo año con un año de elegibilidad restante, fue uno de los mariscales de campo más codiciados disponibles en el portal de transferencias y se comprometió con los Hoosiers el martes. Eligió Indiana, no Alabama, no Georgia. Indiana. El razonamiento era característicamente Mendoza, meticuloso, reflexivo y profundamente arraigado en la familia. Al hablar de su transferencia, Mendoza dijo que veía a Indiana como el mejor lugar para crecer, eligiendo el programa sobre equipos de renombre como Georgia y Missouri porque Cignetti prometió convertirlo en el mejor Fernando Mendoza posible. Había otra capa en esta decisión que la hacía aún más personal. Otra razón por la que Mendoza decidió ir a Bloomington fue su hermano menor, Alberto, quien ya era un mariscal de campo redshirt freshman en Indiana. Mi hermano estaba aquí. Conoce todas las complejidades de la escuela, lo bueno, lo malo, lo excelente, dijo Mendoza. Jugar junto a su hermano no fue solo una nota al pie agradable. Fue una fuerza impulsora. Jugar con mi hermano en el fútbol universitario es algo que, cuando tenga 60 años, podré recordar y sentirme muy orgulloso. Alberto y yo jugamos al fútbol no por nosotros mismos, no por nuestra realización y satisfacción personal. Tenemos muchos porqués para hacerlo. Una de las razones es nuestra madre. Otra razón es toda nuestra familia. Toda nuestra familia proviene de un origen cubano. La combinación del sistema del entrenador Csignati, la presencia de su hermano y la promesa de un desarrollo genuino como mariscal de campo hicieron de Indiana la elección. El entrenador Csignati y los Hoosiers buscaban un sucesor probado para el titular Curtis Rourke, quien cursaba su 6º año, tras su primera aparición en los playoffs de fútbol americano universitario. Cignetti acababa de orquestar uno de los mayores cambios de temporada única en la historia del fútbol universitario, llevando a Indiana de 3 a 9 a 11 a 2 y a una aparición en los playoffs de fútbol universitario en 2024. Ahora estaba a punto de añadir un mariscal de campo que convertiría una historia de Cenicienta en una dinastía en toda regla. Y no tardaron mucho en hablar por sí solos los resultados. Lo que Mendoza hizo en la temporada 2025 en Indiana fue nada menos que histórico. En los últimos 5 meses, Mendoza llevó a los Indiana Hoosiers a su primer campeonato nacional en la historia del programa, un récord perfecto de 16 a 0 y al primer título de fútbol de la Big Ten de la universidad desde 1967. La superioridad estadística fue asombrosa. Mendoza lideró la FBS en touchdowns de pase, con 41, y ocupó el tercer lugar con una tasa de finalización del 72% en Indiana. Estableció prácticamente todos los récords significativos de pases en la historia de Indiana. Primero en touchdowns de pase en una sola temporada en Indiana, 41, y primero en porcentaje de pases completados en una sola temporada en Indiana, 72.0%. No era solo el mejor jugador de Indiana. Era el mejor jugador de todo el fútbol universitario.
Además de llevarse a casa el trofeo Heisman, fue nombrado All-American de primer equipo por consenso de la AP, ganador del premio Walter Camp como el mejor jugador del país, ganador del premio Debbie O'Brien, el mejor mariscal de campo del país, y ganador del premio Maxwell, el mejor jugador del país. Fue el jugador ofensivo del año de la conferencia Big Ten y el QB del año, y fue nombrado en el primer equipo All-Big Ten. El entrenador de Indiana, el hombre que le había prometido convertirlo en la mejor versión de sí mismo, estaba viendo algo extraordinario desarrollarse. No puedo decir lo suficiente sobre el trabajo que ha hecho en términos de dedicarse, ya sabes, al proceso de mejora, dijo Cignetti sobre Mendoza. Ha recorrido un largo camino desde que lo trajimos de Cal, pero sigo pensando que apenas ha arañado la superficie de su potencial. Creo que mucho de él. Esa cita debería aterrorizar a todos los coordinadores defensivos de la NFL. El mundo del fútbol universitario se enamoró de Fernando Mendoza en el campo, pero el momento que lo definió ocurrió en un podio la noche en que ganó el trofeo Heisman. Fernando Mendoza ha hablado repetidamente de lo mucho que su familia, en particular su madre, Elsa Mendoza, significa para él. El ex quarterback de los Indiana Hoosiers le dedicó un dulce saludo a su madre, quien vive con esclerosis múltiple y usa silla de ruedas, en su discurso al aceptar el trofeo Heisman. De pie en ese podio, sosteniendo el premio individual más prestigioso del fútbol universitario, Fernando Mendoza miró a su madre y dijo, «Mamá, este trofeo es tanto tuyo como mío. Siempre has sido mi mayor fan. Eres mi luz. Eres mi porqué. Eres mi mayor apoyo». A medida que tanto la madre como el hijo se emocionaban, él añadió, «Tus sacrificios, tu coraje, tu amor, esos han sido mi primer libro de jugadas, y el libro de jugadas que llevaré a mi lado durante toda mi vida. Me enseñaste que la dureza no tiene que ser ruidosa. Puede ser silencioso y fuerte. Es elegir la esperanza. Es creer en ti mismo cuando el mundo no te da muchas razones para hacerlo. Juntos, tú y yo estamos reescribiendo lo que la gente cree que es posible». La historia de Elsa Mendoza añade toda una dimensión al viaje de Fernando que va mucho más allá del fútbol. Ella escribió en un mensaje publicado en The Players Tribune. Dijo que no quería que Fernando Mendoza y su hermano Alberto Mendoza se preocuparan por su diagnóstico. Durante años, les ocultó a sus hijos la gravedad de su condición. No fue hasta hace 5 años, cuando me contagié de COVID, que las cosas empezaron a ir cuesta abajo de una manera que ya no se podía ocultar, dijo Elsa Mendoza. Pero Fernando nunca se inmutó. Elsa reflexionó sobre esto en su propia carta publicada en The Players Tribune solo unos días antes del draft. Pero lo has hecho mucho más fácil, y lo has hecho de la manera más dulce, fuerte y Fernando posible, haciéndome sentir exactamente lo contrario de avergonzada. Me has hecho sentir vista. También escribió sobre algo que resonaría con cualquier padre que viera a su hijo enfrentarse a la adversidad. Siempre has mantenido esa misma chispa en tus ojos, sin importar en qué estado me haya encontrado o qué día haya tenido. Nunca has apartado la mirada ni una sola vez. Nunca me has tratado como si fuera vergonzoso, deficiente o cualquier otra cosa que no sea alguien a quien amas y con quien estás. Cuando Mendoza habló sobre lo que lo impulsa, no hubo ambigüedad. La resiliencia viene de mi madre, le dijo Fernando a Eisen. Mi madre lucha contra la esclerosis múltiple, también conocida como EM, y la veo peleando cada día con una sonrisa en la cara. Así que no tengo excusa para tener un mal día, una mala jugada o un mal partido. Siempre trato de tener un enfoque optimista, dar lo mejor, servir lo mejor que pueda a mis compañeros de equipo. Este es un joven que creó platos para restaurantes en las ciudades universitarias donde estudió, el Burrito Mendoza en la Borita en Berkeley, y todas las ganancias se destinan a la investigación sobre la esclerosis múltiple. Mendoza es defensora de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Mendoza, junto a su hermano, ha creado múltiples platos en restaurantes de las ciudades donde han jugado sus universidades. El dinero recaudado se ha destinado a la investigación de la esclerosis múltiple.
También está profundamente arraigado en su herencia cubana. Fernando hizo historia al ser uno de los 3 únicos jugadores hispanos que han ganado el trofeo Heisman. El mariscal de campo nació en Miami, pero sus abuelos son originarios de Cuba, y la influencia de la madre se extendió más allá de la resiliencia emocional. Neutralizó cada gramo de mentalidad de desfavorecido que pudiera haber frenado a su hijo. Y como dijiste, he sido un desfavorecido. Sin embargo, mi mamá nunca me ha dejado pensar así, dijo Mendoza. Así que cuando llegó la noche más importante de su carrera, cuando Roger Goodell estaba en Pittsburgh, las cámaras estaban encendidas y todo el mundo del fútbol esperaba. Fernando Mendoza estaba exactamente donde se suponía que debía estar, en Coral Gables, sentado junto a su madre. Porque para Fernando Mendoza, nunca hubo realmente una elección que hacer. Ahora, ¿qué significa todo esto para los Raiders de Las Vegas? Después de todo, no eligieron a Mendoza por su discurso del Heisman. Lo eligieron porque creen que puede ser el mariscal de campo franquicia que han estado buscando desesperadamente. Mendoza también se convirtió en el primer mariscal de campo que los Raiders seleccionaron con la primera elección desde Jamarcus Russell en 2007. Esa comparación pende como un espectro sobre esta franquicia. Russell es ampliamente considerado como uno de los peores fracasos de draft en la historia de la NFL. Los Raiders son muy conscientes de los fantasmas que acechan este tipo de inversión, pero la organización dejó claro que esta elección no era una apuesta. Fue la culminación de un proceso exhaustivo. El gerente general de los Raiders, John Spanos, lo expuso claramente después de la selección. Tuvimos un gran proceso, y nos prometimos a nosotros mismos, al grupo propietario y a los aficionados, que haríamos esto de la manera correcta. Spanos dijo el 23 de abril después de que los Raiders hicieran la selección, y no empezamos con el final en mente. Esto no fue una coronación, pero en cada paso del camino, siguió marcando casillas. Lo vi 3 veces en persona, una vez en otoño y en los partidos de playoffs, y jugó muy bien en todos esos partidos. Cuando Spanos habló de Mendoza como persona, se podía oír la convicción en cada palabra. Simplemente una gran persona, criada de la manera correcta, una gran familia. Él se preocupa por las cosas correctas. Se preocupa por su equipo. Se preocupa por ganar. Se preocupa por hacer lo correcto, por rendir cuentas ante toda la organización. Tiene muy poco que ver con todos los elogios que recibió después de que ganaron todos esos partidos. Es muy inteligente. Trabaja muy duro. Esto significa mucho para él. No creo que ser la primera selección general, ganar el trofeo Heisman y todas las cosas que ha logrado lo cambien. El excompañero de equipo de Indiana, Kellen Black, ofreció su propio respaldo. Hombre, bueno, los Raiders están consiguiendo al quarterback más talentoso que hay por ahí, dijo Black. Fernando es muy detallista. Uno de mis compañeros de equipo favoritos con los que he estado. Es tan humilde y tiene tanta hambre que siempre quiere algo mejor. Puedes preguntarle a cualquiera de nuestro equipo. No hay nadie más detallado que él. Siento que fue una de las razones principales por las que pudimos dar ese siguiente paso. Estar en el equipo con Fernando fue simplemente una bendición. Mendoza se une a Joe Burrow y Cam Newton como los únicos jugadores en la era común del draft que han ganado el trofeo Heisman y el campeonato nacional y han sido seleccionados en primer lugar en el draft de la NFL en la temporada baja siguiente. Esa es una compañía de élite y exclusiva. Los Raiders también han construido la infraestructura alrededor de Mendoza para darle la mejor oportunidad posible de éxito. Más allá de lo que Kubiak y su personal aportan, Kirk Cousins debería ser un buen maestro para Mendoza mientras se adapta a la NFL, escribió Albert Breer de The Sporting News. El propietario minoritario de los Raiders, Tom Brady, y el gerente general, John Spanos, han dicho en numerosas ocasiones que creen en no hacer jugar a un mariscal de campo joven de inmediato, lo que hace que no sea seguro que Mendoza sea titular en la primera semana. Los Raiders ficharon a Kirk Cousins hace un par de semanas,
lo que les proporciona un mariscal de campo veterano que puede ser titular mientras Mendoza se desarrolla. Y luego, por supuesto, está la conexión con Tom Brady, el ídolo de la infancia que ahora es literalmente su jefe. Al crecer, Mendoza idolatraba a Tom Brady, lo que ayudó a forjar la mentalidad de acero, la preparación frenética y la ética de trabajo del joven mariscal de campo. Ahora el joven de 22 años jugará para el propietario minoritario de los Raiders. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de jugar para Brady, Mendoza fue sincero. Tom Brady, él va a volcarse en cualquier mariscal de campo que tomen o que firmen, como Kirk Cousins. Tener esa oportunidad sería genial. Si me seleccionan los Raiders, él sería un jefe. Así que no sería como lo imaginaba Fernando, de 6 años, sabes, ser los mejores amigos. Mendoza se convierte en el quinto ganador del trofeo Heisman en ser reclutado por la organización de los Raiders, uniéndose a Marcus Allen, 1982, Bo Jackson, 1987, Tim Brown, 1988 y Charles Woodson, 1998. Esa es una lista de leyendas, y los Raiders apuestan a que Fernando Mendoza será el próximo nombre grabado junto a ellos. El informe de exploración sobre lo que aporta a Las Vegas es alentador. El mariscal de campo de 6 pies y 4 pulgadas aporta el tamaño y la dureza ideales a la posición. Se jacta de su intrepidez al atacar defensas y de su toque y anticipación para enviar el balón con suavidad a espacios reducidos. La preparación de Mendoza como es evidente, lo que le permite ganar antes y después del snap. Si bien posee un talento sólido en el brazo, es la precisión y la anticipación lo que marca la superpotencia de Mendoza. Su capacidad para ejecutar pases cortos, pases en diagonal, pases cruzados, pases hacia afuera y pases por encima del hombro con precisión milimétrica y conectar con los receptores en movimiento mantiene la ofensiva en marcha. El cubanoamericano es un líder intrépido con los intangibles para sobresalir en la NFL. El mariscal de campo de gran carácter aporta una naturaleza ultracompetitiva, liderazgo y aplomo a los Raiders. Pero, quizás lo más revelador sobre Fernando Mendoza provino de su perfil de LinkedIn, de todos los lugares. Fernando Mendoza anunció en LinkedIn que estaba abierto a trabajar a principios de este año. El jueves, encontrará trabajo como la selección número 1 en general en el draft de la NFL de 2026. En un mundo de llamativos anuncios de Instagram y revelaciones de TikTok, este mariscal de campo, graduado en Administración de Empresas de la Haas School of Business de Berkeley, que se graduó en 3 años, hizo prácticas en bienes raíces comerciales entre sesiones de entrenamiento y lee libros como Extreme Ownership, publicó en LinkedIn que estaba abierto a ofertas de trabajo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre a quien acaban de reclutar los Raiders de Las Vegas. Un chico que nadie quería que saliera de la escuela secundaria. Un transfer que eligió Indiana sobre Georgia. Un ganador del trofeo Heisman que se saltó el draft para sentarse junto a su madre. Un hombre que publicó su disponibilidad en LinkedIn en lugar de Instagram. Cuando el teléfono sonó en Coral Gables el jueves por la noche, y al otro lado estaban Clint Kubiak y John Spedak diciéndole que era un Raider, Mendoza se sintió abrumado por la emoción. Entonces, se recompuso y le dijo al mundo exactamente qué esperar. Solo estoy deseando ponerme a trabajar, demostrarlo en el siguiente nivel. La universidad fue fantástica. Me siento tan bendecido de tener esa carrera, pero ahora entro en un gran juego, la NFL. Esperando ganármelo cada día. Los Raiders de Las Vegas han sido una franquicia que busca un salvador en la posición de quarterback durante casi 2 décadas. Han pasado por una serie de nombres y rostros, selecciones de draft y fichajes de agentes libres, ninguno de los cuales pudo detener la hemorragia. Ahora, están depositando esa esperanza en un cubanoamericano de 22 años de Miami, cuya madre le enseñó a lanzar un balón de fútbol y cuya resiliencia se forjó al verla luchar contra una enfermedad todos los días con una sonrisa en el rostro. Fernando Mendoza mismo lo dijo de manera sencilla en las redes sociales después de que se anunciara la selección. Vamos a trabajar, Nación Raider.
Esa sala de estar familiar en Coral Gables está a 1.000.000 de millas de las luces brillantes de Pittsburgh, pero ese es exactamente el lugar donde esta historia siempre iba a comenzar. No en un escenario, no frente a cámaras corporativas, sino en casa con su madre, porque así es Fernando Mendoza, y eso, más que su brazo, más que su Heisman, más que su campeonato nacional, es lo que podría convertirlo en quien finalmente haga resurgir a los Raiders.